después. Vamos a continuar con la siguiente mesa, que está también muy interesante. Y se titula Los retos del adulto mayor frente a la osteoartritis y la enfermedad renal crónica, una nueva visión en su tratamiento. Dos patologías importantes también dentro de lo que es la parte de los adultos mayores. A mí me invitaron a coordinar esta mesa. Yo soy Loredana Tabano y agradezco muchísimo a los organizadores que me hayan dado el privilegio de presentar a los siguientes ponentes. En primer lugar, me permito presentar al doctor Francisco Enrique Carmona Montesinos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Recordábamos que hace unos años estuvimos por aquí en el mero temblor del 2017, ¿verdad? Entonces, sí fue una gran experiencia la que nos unió en ese momento. El doctor es doctor en ciencias biomédicas con una alta especialidad en obesidad y diabetes. Es investigador nivel 1 y realmente, está trabajando como gerente médico de Laboratorios Columbia. Nos va a hablar de nuevas alternativas en el tratamiento de la osteoartritis. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Seguramente les llamará mucho la atención que es con este. El de abajo. Sorry. No. Ya. Que un médico endocrinólogo venga a hablar de osteoartritis. Seguramente eso es lo primero que les va a llamar la atención, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué exactamente es lo que está sucediendo? Y aquí está mi conflicto de interés. Finalmente procuro, a pesar del conflicto de interés que existe, toda la bibliografía, todas las situaciones no tienen absolutamente ningún patrocinio por parte del laboratorio, ni de ni de ninguno en los cuales he elaborado. Algo importante es el objetivo, ¿no? Y es identificar los coadyuvantes. Hoy la osteoartritis cada vez se presenta a edades más tempranas de la vida y esto precisamente es una de las situaciones que tenemos que ir abordando. Y bueno, siempre basado en las guías de tratamiento. Dentro de la agenda, vamos a ver un poquito de la parte fisiopatológica. Ahorita voy a retomar el porqué un endocrinólogo acá. Identificar la utilidad de los tratamientos y siempre medicina basada en evidencia. Entonces, esta diapositiva, antes de comenzar, creo que habla perfectamente de por qué un médico endocrinólogo está aquí parado. Y tiene que ver en gran medida específicamente porque uno de los puntos más importantes para que nuestro adulto mayor o adulto en plenitud, como ahora creo que se le empieza a describir a esta edad en la que vivimos, pues tiene un deterioro funcional, es cierto, pero este se va a ver prácticamente modificado de primera instancia, pues por supuesto que por el peso, ¿no? Una situación muy importante, cada vez tenemos más problemas con sobrepeso y obesidad, independientemente de la composición corporal que éste tuviera. Otro punto importante son las enfermedades metabólicas, específicamente el síndrome metabólico. Acelera el deterioro no solo de la célula adiposa, sino además específicamente del hueso. Ya hay evidencia suficiente en donde estamos observando que ya hay estas modificaciones y qué decir de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que cada vez son más y son más y son más a edades más tempranas. Si yo tengo a edades más tempranas un desarrollo de una enfermedad crónica, pues por supuesto que no voy a lograr esta parte del envejecimiento exitoso. Entonces tenemos que considerar esto, tenemos que verlo como un abordaje multidisciplinario en donde, por supuesto, con la deficiencia que hay en especialistas en geriatría, tenemos que participar todos. Entonces aquí es un punto muy importante que tendremos que empezar a desarrollar y a ver. La osteoartritis finalmente es un proceso en donde hay un proceso inflamatorio y donde va a existir una afectación, no solo en el cartílago, sino además en todo el contexto de la masa muscular de la zona. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en este sentido? Nosotros comenzamos a ver la disminución en la función. ¿Por qué? Porque les duele. Prácticamente ese es el punto de corte que al ratito vamos a ir viendo, en donde observamos cómo el dolor es la parte primaria. Incluso retomándolo a edades más tempranas, lo primero que empieza a tener un paciente cuando
cuando hay una enfermedad crónica, cuando hay este proceso inflamatorio, porque al final el proceso en donde es la unión de una enfermedad crónica con la osteoartritis es el proceso inflamatorio. Esta inflamación crónica va a ser uno de los puntos más importantes. Y conforme va a ir avanzando la vida, pues por supuesto la discapacidad que le va a dar al paciente. Y no decir si ya además tenemos otros procesos en donde la depresión, la ansiedad que está viviendo, no solo por la edad o por el contexto de vida familiar, sino además por toda la relación que existe con sus propias enfermedades y que ya no se siente útil. Entonces, una situación muy importante tendríamos nosotros que verla, que sí, en el adulto en plenitud, en el adulto mayor es donde más se presenta, pero no es exclusiva de él. No cambia. Mira. Sí, por favor, porque no cambia ni para adelante. La que sigue, por favor. La otra. Entonces, algo importante, hablando de números, a pesar de que en México tenemos pocas situaciones o pocos datos estadísticos, hoy sabemos que uno de los estados más importantes o que tiene una mayor prevalencia con base en el consenso publicado por el Colegio de Medicina Interna en el 2018, habla que Chihuahua es el estado que tiene una mayor número de casos. ¿Qué sucede en el resto del mundo? Pues fíjense cómo nosotros tenemos en promedio el 10.5% de casos y si nos vamos contra todo el mundo son 300 millones. Y ahora, este número, por supuesto que con base en lo que va a ir sucediendo en la pirámide poblacional, en donde ésta se empieza a invertir, pues estos casos seguramente se van a duplicar o a triplicar de acuerdo a los datos publicados. Entonces, esto es bien importante. Los estados del norte juegan una situación una prevalencia bastante alta y tendríamos que verlo desde esta perspectiva. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo desde la perspectiva fisiopatológica? Por un lado, en la imagen del lado derecho o de su izquierdo, están viendo una articulación de la rodilla completamente normal, en donde hay una situación de ligamentos, en donde hay incluso esta formación en donde están los meniscos, en donde empieza todavía a haber una recaptación, una reconfiguración de las células del hueso. Entonces, aquí hay algo bien importante. Recuerden que todos los tejidos del cuerpo cicatrizan, ¿de acuerdo? O por ahí habrá alguno que no, pero todos cicatrizan. El problema es la forma en la que van a cicatrizar. Entonces, si nosotros vemos la imagen que trae la letra B, en donde vemos cómo empieza a haber una degradación completa del cartílago, que finalmente empieza a dejar, el cartílago va a lograr tapar de una forma al hueso para que al momento, junto con el líquido sinovial y todas las fibras no tengan un choque. Entonces, con toda la parte hueso con hueso, todo lo que estamos platicando, lo que está sucediendo en este sentido es que hay un desgaste, o sea, de forma como muy sencilla hay un desgaste de esta zona. La siguiente, nos vamos a ir yendo más abajo. ¿Cómo es este desgaste? Como pueden ver igual en la imagen en donde hay de mi lado izquierdo, en donde ya hay una osteoartritis, vemos cómo se empieza a ver una especie se empieza a carcomer. Esta situación se va a dar específicamente por otro tipo de procesos proinflamatorios y por ahí ahorita que entré escuchaba algo relacionado con los antioxidantes. Bueno, el desequilibrio de óxido de reducción, el estado de estrés oxidativo va a ser uno de los puntos que va a acelerar en conjunto con el proceso inflamatorio el que esto se presente. Vean cómo se empieza a ir disminuyendo la densidad e incluso no hay capacidad de respuesta. ¿Por qué razón? Porque ya es un paciente el cual no tiene una capacidad antioxidante completa, no tiene una función mitocondrial completa, ya empezamos a tener esta parte de la senescencia celular y no va a haber un elemento en donde tengamos este reequilibrio. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son o exactamente qué es lo que está sucediendo? El proceso proinflamatorio que hoy describen en todas las enfermedades crónicas y que incluso está asociada al envejecimiento son las citocinas en este sentido, como lo podemos ver, la 1, la 6, la 7, la 8, la 17. ¿Cuáles son las que tienen en conjunto con diabetes, con obesidad, con hipertensión? La 1, la 6,
la 8. Entonces, imaginen que ya tenemos a nivel de la articulación de la rodilla, como ejemplo más sencillo, en donde ya hay una producción, pero se va a incrementar este proceso desde el punto en donde el paciente tiene una enfermedad crónica y tiene un proceso inflamatorio crónico subclínico de bajo grado. ¿Por qué subclínico de bajo grado? Porque esto, al final, da este síntoma en la osteoartritis, pero en las otras enfermedades no da ningún otro síntoma. Entonces, sí tenemos que ser muy claros del por qué la relación que existe de la primera diapositiva que puse relacionada con el agudizamiento de este tipo de presentaciones. Ahora, ¿qué otra situación va a ser lo que va a lograr que este tipo de pacientes todavía tengan un mayor deterioro funcional? Y tiene que ver específicamente con factores de crecimiento TGF beta y TGF alfa. Estos son factores los cuales al momento de que no se están expresando de forma adecuada, tampoco vamos a tener una situación en donde vuelva a tener una regeneración del tejido. Estos dos específicamente juegan a razón del desequilibrio de oxidorreducción, específicamente por incremento del OH, se me fue ahorita la proporción, de los radicales libres y de las... ¿cuál? Ajá, del radical hidroxilo. Entonces, este punto es bien importante porque el radical hidroxilo es lo que va a mantener el estado de estrés oxidativo. Si ustedes están viendo un paciente o que tiene un dato ya importante en donde se genera mucho este radical, en donde hay especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, esto todavía se va a agudizar más. No sabemos hoy desde la perspectiva de investigación si es primero el estado de estrés oxidativo o el proceso inflamatorio. Todavía es algo que no nos podemos poner de acuerdo. En lo que sí estamos de acuerdo que es un conjunto. Cuando ustedes oigan inflamación crónica, en efecto va a haber una mayor producción de radical hidroxilo y por supuesto de peróxido de hidrógeno. Entonces, aquí es algo que tendremos nosotros que tener muy en claro y ver cómo los otros marcadores, en específico la interleucina 4, que podría ser una interleucina que va a disminuir el proceso inflamatorio, se empieza a disminuir. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vean, algo importante que les decía es el proceso en el cual tenemos una capacidad de regeneración del tejido. Y esta regeneración del tejido sucede en todos los niveles. Y una de las más importantes o la que interactúa en todos lados es la fibronectina. Entonces, aquí tenemos que tener muy en claro que esta fibronectina puede tener un rol para aprovechar al óxido nítrico sintasa inducible o no aprovecharlo. Eso es un punto muy importante. Si yo lo aprovecho, tengo una mayor predisposición para que mi tejido se pueda seguir regenerando. Por el otro lado, como podemos ver, no hay una producción o una sobreproducción. Hay una frase que decía mi tutora del doctorado, la doctora Selva Rivas, que decía que la dosis hace al veneno, y la realidad es esa. Esta situación es un equilibrio. Aquí el punto más importante es el equilibrio donde tenemos que llevar a nuestros pacientes para poder lograr que la fibronectina tenga este efecto y comience, ahora sí, a tener una mejor reformación de todo el tejido. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuáles son los puntos? O sea, tenemos realmente dentro de la misma fisiopatología efectos muy importantes que podemos modificar. Y los que no modificamos, como es la genética, finalmente yo podré tener ahora que ya empiezan a utilizarse más en la práctica clínica, estos estudios de cargas genéticas, en diabetes tenemos uno en donde podemos ver cuál es la probabilidad más alta para que tengamos esta enfermedad. En este sentido, lo que podemos ver es que estos factores predisponentes tienen que ver con las enfermedades crónicas, como les había comentado. Esta parte, bueno, la edad no la podemos modificar, el género, por supuesto, pues los factores genéticos y la parte étnica. Eso es muy importante. Y los otros, pues la obesidad y malos metabolismos del hueso. También escuchaba algo relacionado con el consumo de vitamina D. Es todavía muy controversial, las guías no han concluido nada, pero lo que sí se tiene que hacer es individualizar dosis, y creo que lo cerraron con bastante elocuencia, que es individualizar dosis. Las dosis tienen que ver, y lo recalco porque finalmente la vitamina D es un cofactor muy importante para que el calcio que yo requiera a nivel de hueso sea aprovechado de la forma adecuada. Si ustedes dan suplementos de calcio en altas dosis, la doctora que viene a continuación, pues les va a decir, híjole, ¿y el riñón?
Entonces, las dosis en este sentido de vitamina D son personalizadas. Por supuesto que las guías todavía dicen 400 unidades día y vámonos. Y van incrementando hasta 4,000, de acuerdo a los requerimientos que vaya teniendo de hueso y de diabetes, porque en diabetes sí hay una relación directa entre insuficiencia y mal control de la diabetes, y eso está publicado desde el 2017 por la Sociedad Americana de Endocrinología. Entonces, dentro de los factores que nosotros tendríamos también que considerar como parte de la susceptibilidad, pues por supuesto que también, y cae mucho en los pacientes en plenitud o adultos mayores, pues es la disminución de la masa muscular. Creo que es uno de los puntos con los que y luchamos todos cuando vemos adultos mayores, ¿no? Esta parte en donde ya hay sarcopenia, en donde no se mueven, en donde va a ser un punto muy importante a qué se dedicaron o qué hacen, qué tanto se mueven, qué tanto no se mueven, porque muchos probablemente no planean o no planeamos esta otra parte de cuando nos vamos a jubilar y se dedican a sentarse a ver la televisión, y esto va a ser uno de los puntos que va a agudizar todavía más este proceso de daño inflamatorio. ¿La que sigue? Entonces, aquí la imagen que vimos hace rato, un poco más, pues sí, grotesca, porque se ve muy feo. Esta es una imagen mucho más científica de lo que está sucediendo, del desgaste que se empieza a observar, y uno de los primeros desgastes es el del menisco. Ese es un punto muy importante. Recuerden que el menisco va a ser ese colchoncito que va a evitar que los huesos se junten. Y este es de rodilla. Específicamente, ahorita he estado hablando de rodilla porque al final parte de los tratamientos se van a ir enfocando al manejo del dolor, porque no podemos hacer absolutamente nada en este sentido. La que sigue, y que vean cómo la respuesta inflamatoria es un punto muy importante. Hay osteoartritis en muchas partes del cuerpo, en las articulaciones donde más se estudia: mano, rodilla y cadera. Y como pueden observar en las rayas rojas, en todas hay dolor. Y ese es el punto de consulta tanto para los médicos internistas, para los médicos generales, para los geriatras, ¿de acuerdo? Y estos, por supuesto que para ortopedia. La siguiente, por favor. Entonces, este es el tratamiento de acuerdo a las guías de reumatología del 2021. Y como podemos ver, es prácticamente una estrategia multidisciplinaria en donde nutrición juega un rol muy importante y donde, como podemos ver, hay interacciones hasta con estrategias tópicas, que si yo me pudiera poner estricto, la realidad es que todo lo tópico no se absorbe más allá del 3% de lo que me unta. Entonces, si quisiera quitar el dolor con una crema, pues estaría como complicado. La que sigue, vean cómo incluso actividades que vayan a hacer yoga y todo esto. Y vean cómo, de acuerdo a cada una de las zonas, las guías de reumatología hablan de tratamientos específicos. Pero ahora, en un adulto mayor, tendríamos también que considerar la probabilidad de sangrado digestivo alto por el consumo de AINES. Entonces, o de estos analgésicos como diclofenaco o como incluso paracetamol. Si tiene ya también alguna insuficiencia hepática, no lo podemos hacer. Si ya tiene enfermedad renal crónica, que al final esta disminución es natural para la edad. Entonces, como podemos ver, ahí lo importante es el dolor. Y vean cómo ellos sí sugieren el uso de vitamina D en este tipo de patologías. Pero reitero, personalizado, necesito ver cuál es la realidad de mi paciente, cuánto tiene, y sobre eso irnos a suplementarlo, llevarlo a suficiencia y después dejar dosis de mantenimiento. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este sentido el tratamiento? En el caso de la curcumina, va a ser un elemento que finalmente es un antioxidante que va a disminuir los procesos proinflamatorios, va a disminuir la progresión del daño. Eso es bien importante. Y de aquí parte el por qué disminuye el dolor. Si yo desinflamo, quito el dolor. Entonces, aquí vemos cómo la producción de prostaglandinas está disminuida o prácticamente abolida porque no se presenta COX-2 y hay un incremento de interleucina 10 que va a ser o va a coadyuvar en la disminución de la inflamación. La que sigue, por favor. Eso es lo que dice la ciencia básica. En la parte clínica, este es un artículo publicado en este año, en donde, como podemos ver, está evidenciado en diferentes poblaciones a la cúrcuma como un antiinflamatorio en el tratamiento de la osteoartritis. ¿La que sigue? Y vemos cómo es precisamente la cúrcuma, es un antioxidante y un antiinflamatorio bastante interesante. La dosis máxima es de 8 gramos al día, de acuerdo al posicionamiento de este paper. ¿La que sigue? Y bueno, cuando son este tipo de foros que yo participo, en donde por supuesto hay este conflicto de interés, procuro no de forma
intencionada que sacar esa parte del paper en donde vean lo que los autores están tomando como conclusión. Y están viendo que dentro de la revisión sistemática que hicieron, recordando que es una revisión sistemática y posteriormente es un metaanálisis para que entonces se hagan las guías. Y ellos están diciendo que hay una mejora sustancial en el manejo del dolor en los pacientes con osteoartritis. La que sigue. Y vean cómo concluyen que de todos los, fueron 20,000 pacientes los que, de los diferentes estudios de casos y controles, ellos estuvieron revisando y que todos tuvieron diferencias o modificaciones hacia la mejoría del dolor, sin efectos secundarios. ¿La que sigue? Este es otro estudio en donde prácticamente también es un estudio del 2021, el 23, este es del 21, en donde prácticamente en esta revisión sistemática es mejoría del dolor. Eso es bien importante. ¿Por qué llegan los pacientes por dolor? Y con esto lo vamos a disminuir sin la necesidad de tener tratamientos adicionales. Adelante, ¿la que sigue? Y bueno, como les decía, la cúrcuma o la curcumina finalmente como metabolito tiene muchas propiedades y es un poderoso antioxidante. Ahorita también escuché hablar un poquito respecto a ello. Tiene funciones hepatoprotectoras, por supuesto, por el estímulo que da a la mitocondria a nivel del complejo 2 mitocondrial. La parte de la neuroprotección también juega un papel importante. Los efectos antidiabéticos todavía creo que están en estudio, porque la realidad es que no, por lo menos yo como endocrinólogo no le veo un futuro por ahí, pero sí más como un estabilizador de radicales, o sea, llevar a mi paciente a un equilibrio de oxidorreducción. ¿La que sigue? Y bueno, finalmente, pues el producto en México se llama Lesotris, es cúrcuma, y de acuerdo a las indicaciones o al dolor, si es agudo, son 2 cápsulas cada 2 horas, y si no, son 2 cada 24. Entonces, ¿la que sigue? Y bueno, pues sería todo. Ya al final me apuré porque ya me apuré. Muchas gracias al doctor Carmona por su presentación. Seguramente va a haber varias preguntas. Y pues bueno, me voy a permitir en lo que montan la plática de la doctora que continúa. Ella es la doctora Nadia Elizabeth Saavedra Fuentes. Ella es especialista en nefrología, maestra en ciencias médicas y también es gerente médico de Laboratorios Columbia. La doctora nos va a hablar sobre actualidades en el abordaje del adulto mayor con enfermedad renal crónica. Doctora. Le vamos a pasar nosotros las diapositivas porque parece que se quedó sin. Okay. Y no ¿Señalados no tiene? No tiene señalado, porque es como una pantalla de plasma. Ok. Hola, ¿cómo están todos? La verdad para mí es un gran gusto estar el día de hoy aquí, poder platicar, dar un tema que a mí me encanta, que es fabuloso en muchos sentidos, tanto en mi práctica clínica y que creo y que considero que estamos en un punto en la vida donde necesitamos ampliar nuestro conocimiento y cada día ser más abiertos para conocer más acerca de este tipo de enfermedades que durante muchos años estuvieron olvidadas. ¿Por qué hablar del paciente? Estamos en un tema de nutrición, estamos en un tema de geriatría, estamos en un módulo hablando de este tipo de pacientes. ¿Y por qué hablar de la enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes? ¿Alguien aquí pudiera decirme por qué? ¿Por qué es importante hablar de la enfermedad renal crónica en el paciente geriátrico? Por la prevalencia. Exacto. Doctora, dígame. Por la polifarmacia, podría ser. También. Muchísimas gracias. Entonces, creo yo que es un tema muy importante. Primero, antes que nada, la siguiente, por favor. Quiero decirles, un poquito antes, uno antes. ¿Qué creen? Vamos nosotros a enfrentarnos cada día más a este tipo de población. Una población que definitivamente está olvidada y que cada día la sociedad la hace más marginada. Estamos viviendo actualmente, ahorita me subí con el celular a dar esta plática, ¿sí? Y déjenme decirles que yo crecí todavía en una generación donde no crecimos con computadoras ni con celular y sin embargo muchas veces puede estar el celular al lado de nuestra cama. El paciente geriátrico que vive actualmente
no conoce de toda esta tecnología. Eso hace que nosotros como sociedad los marginemos de alguna manera sin quererlo, sin querer ser de esa manera con los pacientes, pero los estamos restringiendo. Eso permite que esta población sea ¿qué? Olvidada, sea una población cada vez más restringida y que va a tener con el paso del tiempo menos acceso a todos esos servicios de salud necesarios y que incluso los mismos médicos puedan llegar a ya no tomarles tanta importancia a menos que sean geriatras. O al menos, si alguno de ustedes va a ser, digamos, nutrigeriatra o así experto, pues tal vez sí, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque estamos viviendo actualmente en una sociedad donde esto está quedando en un punto más alejado. Entonces, es bien importante entender que este grupo de pacientes, ahora en lo que me toca a mí compartirles, es que este tipo de personas sufren de una enfermedad muy delicada, muy grave, en la cual no está siendo diagnosticada a tiempo y en la cual no le damos la importancia, y se llama enfermedad renal crónica. Esta enfermedad anteriormente se conocía como insuficiencia renal y muchas veces las personas en la población general lo conocen más como con este nombre. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos actualmente abordando la enfermedad renal crónica en el mundo? Actualmente un 8 a un 16% a nivel mundial, la que sigue. Y nosotros en México estamos ocupando, ¿qué creen? El tercer lugar. Si no nos llevamos ninguna copa este año en el fútbol, posiblemente sí nos llevemos un premio por tener enfermedad renal crónica, ocupando el tercer lugar entre dos países de primer mundo, que es Estados Unidos y Japón, ¿cómo ven? Y nosotros no tenemos ni los recursos, ni la infraestructura, ni el personal sanitario completamente preparado para soportar esta pandemia. ¿Ustedes recordarán la pandemia del COVID-19? ¿Sí? ¿La recuerdan? Bueno, ¿se acuerdan cuánta gente dijo que estuvo muy mal manejada? No vamos a hablar en ese asunto. Solamente los dejo en sus manos. Ahora quiero que todos ustedes veamos lo que está sucediendo en nuestro país. ¿De acuerdo? La que sigue. Ahora, les voy a dar un dato más duro, si queremos hablar de cosas duras. 13.5 millones de personas con enfermedad renal crónica en todos los estadios en el 2016. Doctora, ¿por qué no nos presenta algo actual? Pues, ¿qué creen? No hay estadísticas, porque nuestro sistema de salud, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Europa, no tenemos estadísticas más que las que el IMSS, que son las que únicos que hacen una epidemiología un poco más estricta. Si nos vamos a las estadísticas del ISSSTE o de algún otro sistema de salud, vamos a encontrar bitácoras en libros a veces que no se puede hacer a veces ahí una gran estadística. ¿Tenemos un problema? Sí, tenemos otro problema más. Si tenemos 13.5 millones de personas ahorita actualmente con enfermedad renal crónica, ¿dónde están esos pacientes? Somos actualmente 1.500 certificados nefrólogos. ¿Cuánto nos tocaría de pacientes? Ahora, ¿quién los está viendo? ¿Quién los está detectando? Lo dejo como otra pregunta, la que sigue. ¿Sí? Causas. Doctores, causas. Una, diabetes. ¿Sí? Va a seguir siendo en el mundo y en México. Y tuvimos una plática muy, muy interesante que me presidió y que hablábamos de este tipo de enfermedades metabólicas. Hipertensión. Segunda causa. Quiero que me platiquen aquí, ¿quién no tiene un familiar diabético o hipertenso en su familia? Van a ser pocos los que me dirían, no, yo no tengo, no, ¿sí? Porque al menos ustedes conocen a alguien con diabetes e hipertensión. Bueno, déjenme decirles que son las dos primeras causas de enfermedad renal crónica. Las que siguen. El diagnóstico de enfermedad renal crónica. Ustedes no están para saberlo, pero a partir del 2005, por primera vez se define de forma normal qué es enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica está definida como las anormalidades en estructura y función a nivel renal que permanecen por más de 3 meses. ¿A qué me refiero?
Hay marcadores de daño renal, como lo vemos ahí, albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, trastornos de electrolíticos, estructurales, trastornos en algún tipo de prueba de imagen, pacientes con trasplante renal y sobre todo, algo que es muy importante hacer, calcular la tasa de filtración glomerular. Cuando esta llega a menos de 60, nosotros estamos enfrentándonos ante un paciente con enfermedad renal crónica. La que sigue. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Las guías CADIGO en el 2012 por primera vez publican esta maravillosa tabla, la cual sigue vigente. En las guías de este año siguen siendo exactamente las mismas. ¿Qué nos dice? No porque quisieran poner así colores como del semáforo para que se vea más bonita la tabla, no. Es que dijeron que cada uno de estos pacientes que se encontraba en estos estadios, la enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios, del 1 al 5. El mejor es el 1, el peor es el 5 y el 3 se divide en A y en B, justamente por los riesgos que conlleva en este tipo de problemas. Uno, ¿qué te dice? ¿Qué te dice esta tabla? ¿Qué te dicen los colores? Los colores te dicen que si tú tienes un color más rojo, tú vas a tener mayor riesgo de ¿qué? De morir del corazón, de llegar a tener enfermedad renal crónica con tratamiento sustitutivo, que puedes llegar a tener mayor cantidad de fracaso renal agudo o lesión renal aguda y que progreses con enfermedad renal crónica más rápido. Entonces, eso significan todos estos colores. La enfermedad renal crónica, como ya había comentado hace un segundo, se divide en 5. Entre mayor el paciente tenga menor tasa de filtración glomerular, el riesgo de cualquier evento aumenta. Si a esto le agregas las categorías que ustedes pueden observar de su lado derecho, ustedes pueden observar que existen 3 categorías. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que un paciente puede estar tirando o orinando albúmina, a lo que denominamos albuminuria, lo cual significa un riesgo también y aumenta el riesgo del paciente todavía más asociado a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, es importante entender y conocer que para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica es muy importante conocer 2 cosas. 1, ¿qué tasa de filtración glomerular tiene el paciente y cómo la sacamos? La sacamos a través de las cifras de creatinina que nosotros podemos encontrar en un estudio de química sanguínea y que nosotros podemos meter, si buscamos actualmente con la tecnología, podemos buscar fórmula seca de EPI, que es la actual, meter los datos del paciente y en 1 minuto obtener cuánto es la tasa de filtración glomerular de los pacientes. Si a esto nosotros podemos llegar a ver si en la orina, en una muestra aislada, podemos obtener si está con albuminuria, podemos entonces obtener un diagnóstico más preciso y sobre todo ver su pronóstico y ver su riesgo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué creen? Nosotros vivimos en un mundo imperfecto y dentro de esa imperfección es que los cuerpos todos los días que pasamos se van desgastando. Hay algo muy importante entender, que el riñón es un órgano, perdónenme, en el cual conforme avanza la edad va envejeciendo de manera normal. A partir de los 40 años, que yo creo que nadie aquí tiene esa edad, pero espero no de decir algo duro, pero a partir de los 40 años el riñón envejece de forma natural. Y tenemos primero que aceptarlo, 2, cuidarnos con respecto a este punto y cuidar a nuestra población, porque asociado a que si tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene otro factor de riesgo, sumémosle la edad que no nos ayuda en mucho. Entonces creo que es importante entender esta gráfica. Esta gráfica a mí me gusta muchísimo porque conforme va avanzando la edad de un paciente, la función renal va bajando de manera natural, aproximadamente un 10% cada década a partir de los 40 años. Por eso mencioné esa edad, así como ese punto de quiebre en la edad de las personas.
y que no solamente es el único órgano que envejece a partir de los 40, hay otros más. Incluso las articulaciones empiezan a envejecer a partir de los 35, lo cual, pues bueno, tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso es necesario a partir desde ya llevar una vida sana, una dieta, llevar ejercicio, mantenernos delgados, evitar los refrescos de lata que son terribles y todos los productos altos en sodio. La que sigue, por favor. Entonces, es importante entender que el paciente renal tiene cambios, pero más el paciente geriátrico. Es importante entender que la masa renal primeramente disminuye en el anciano. ¿Sí? Es muy importante. Lo que viene también a ver un poco más de isquemia y de reducción de la función renal por todos los cambios que hay a nivel renal, por ejemplo, en la región yuxtamedular. ¿Sí? Existen cambios a nivel histológico. Si yo pudiera mostrarles un corte histológico del riñón, podríamos ver también que existen cambios como un aumento, por ejemplo, de la matriz mesangial, que es una estructura que se encuentra en el riñón, que sostiene a los riñones en lo que viene siendo su masa renal. La que sigue, por favor. Y es importante entender que también existen cambios en los estudios y en la clínica que nosotros podemos observar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un envejecimiento normal comparado con daño renal, nosotros podríamos ver que en la mayoría de los casos hay una disminución de la función renal o de la tasa de filtración glomerular, disminución del flujo renal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en la tasa de filtración glomerular y el flujo renal? La tasa de filtración glomerular te está diciendo qué capacidad tiene el riñón de depurar y el flujo renal te está mencionando cuánto el riñón está siendo irrigado, ¿sí? Cuánto el riñón está siendo hidratado, si ustedes lo quieren decir, de sangre que viene directamente del corazón. Entonces hay disminución en la excreción de potasio. Entonces, ¿qué nos encontramos en el paciente geriátrico? Si hay una disminución en la excreción de potasio, que el paciente puede llegar a tener más que hipercalemia. Y eso es bien importante. Asociado a una hipertensión donde les dan medicamentos que hacen que aumente el potasio, vamos a tener problemas en el potasio en el paciente geriátrico, más si tiene problemas renales. Esto es muy importante. También, si es diabético, hacen alteraciones a nivel tubulares, lo que ocasiona una acidosis tubular tipo 4, que bueno, es una entidad que generalmente la ocasiona el diabético. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El potasio. Si tú tienes un paciente mayor de 60 años, mayor de 65, te vas a enfrentar a un envejecimiento normal renal, el cual te puede dar alteraciones en el potasio, y creo que es importante para todos nosotros cuidar el potasio por las implicaciones que esto conlleva. Ahora, la excreción de electrolitos generalmente está más aumentada por ejemplo, en el daño renal, calcio, magnesio, fósforo. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta que va a ser un paciente que va a necesitar un poquito más de calcio, que necesitamos estar vigilando vitamina D, etcétera, incluso hiperparatiroidismo, por deficiencia de vitamina D. O sea, tenemos que estar pendientes de todos estos puntos. También es importante entender que el balance de electrolitos séricos también es importante a nivel sérico. La acidificación urinaria que creen en el daño renal está alterado. El paciente geriátrico normal sí puede manejarlo hasta cierta medida. Doctora, ¿a qué se refiere con acidificación urinaria? Es decir, no va a estar excretando tanto ácido. ¿Y eso qué me va a traducir en el paciente renal? Una acumulación de ácido en la sangre, lo que me va a ocasionar que el paciente tenga síntomas. No sé si alguno de ustedes sea muy deportista aquí, pero si alguno es novato en el deporte, se va uno bien emocionado al gimnasio a hacer una rutina impresionante y al otro día no nos podemos levantar y puede ser que algunos hasta en 5 días no se recupere. La acumulación de ácido en el cuerpo puede llegar a ser muy intensa. El paciente renal se siente cansado todo el tiempo porque vive en un estado de acidez. Pero lo más importante, una célula no está capacitada para vivir en medio ácido. Entonces, hay mucho desgaste celular, hay mucha sensación de cansancio, el paciente se siente mal. Y a veces vemos al viejito ahí dormido y decimos, ay, este viejito no hace nada, ¿no? Podemos llegar a pensarlo y no tomamos en cuenta que tiene un cuerpo que ya está teniendo muchos cambios.
Por eso no nos debemos de olvidar de esta población. No podemos marginar a nuestros pacientes geriátricos. Tenemos que ser muy conscientes de sus condiciones. El hecho de que ellos no manejen la tecnología como nosotros, de que ni yo la manejo también, es la realidad. No quiere decir que tengamos que no incluirlos. Necesitamos empezar a ser más empático con ese tipo de población marginada. Es muy importante. Es importante también entender que la capacidad de concentración urinaria también disminuye. La capacidad para diluir la orina también. Entonces vamos a tener problemas en ese sentido. También hay cambios en la producción hormonal, lo que nos va a dar disminución en la eritropoyetina. La que sigue, por favor. Yo creo que, bueno, nada más les voy a mostrar aquí por el tiempo un poco acerca de los cambios que van a haber a nivel renal, pero si ustedes se dan cuenta, tan solo por el diagrama, nos damos cuenta que hay muchas alteraciones cuando hay diabetes. Va a dañar mucho el riñón la diabetes, la que sigue. Y obviamente esto nos va a llevar que un paciente diabético con el paso del tiempo va a tener cambios y deterioro, sobre todo de la tasa de filtración glomerular, al grado incluso de necesitar terapia sustitutiva de la función renal. La que sigue. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Necesitamos manejar los factores de progresión de daño renal. ¿Qué creen? Es lo que siempre nos han dicho. Necesitamos controlar la glucosa, controlar la presión, controlar la proteína que le damos a un paciente. No está mal restringir la proteína, siempre y cuando le demos las suficientes calorías al paciente para estar bien nutrido. Controlar el sodio, controlar el peso y controlar el ácido úrico. La que sigue, por favor. Es importante que el factor de peor pronóstico en los adultos mayores siempre va a ser la dependencia y la comorbilidad. Eso va a hacer que progrese más la enfermedad renal crónica. La que sigue. Es importante entender que en el adulto mayor cosas que le afectan demasiado son anemia, inflamación, estrés oxidativo y comorbilidad. La que sigue, por favor. Desgaste proteico energético, eventos cardiovasculares o enfermedad cardiovascular y enfermedad mineral ósea, porque todas estas complicaciones van a llevar a una dependencia, mayor comorbilidad, incluso fracturas indeseables y disminución para la capacidad del movimiento. La anemia, imagínense a alguien anémico, la que sigue. Entonces, el desgaste proteico energético es algo que yo creo que ustedes conocen muchísimo y que saben todas las implicaciones y que al final del día es algo que nos va a llevar a que la gente se muera más, si lo traducimos desde este punto de vista. La que sigue, por favor. Por lo tanto, no debemos olvidar que necesitamos manejar en el paciente con enfermedad renal crónica una dieta adecuada, una dieta hipoproteica e hipercalórica y nutrir de manera suficiente para evitar que el paciente llegue a un estado de fragilidad, que es lo que más nos preocupa en el paciente con enfermedad renal crónica y geriátrico. La que sigue. Por favor. Entonces, los objetivos del tratamiento nutricional, pues sobre todo es retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica mediante una intervención donde tenemos que nutrir al paciente, darle la suficiente cantidad de calorías para que este paciente mejore, ¿no? Disminución el riesgo de complicaciones y mejorar el estado nutricional del paciente que ya está con problemas nutricionales. Aquí yo sé que puedo llegar a una discusión, pero déjenme decirles que yo sé que es muy importante en este punto del paciente ya con daño renal darle la cantidad suficiente de calorías para sustituir la disminución del aporte proteico. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que más importante? Las guías KDOQI, ¿sí? Con la Asociación Americana de Nutrición es importante y han mencionado que necesitamos dar energía aproximadamente de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso ideal en ancianos sedentarios y con obesidad, una dieta hipoproteica de 0.6 a 0.8 y suplementar con alfa-cetoanálogos. La que sigue, por favor. Perdónenme, aún antes. Se recomienda obviamente una cantidad de sodio menor, de fósforo entre 800 a 1000 y el control de potasio dependiendo si tiene hipercalemia o no tiene. No restringir potasio a menos que tenga hipercalemia. La que sigue.
Bueno, aquí esto es más que nada el porcentaje de energía que nosotros debemos de tener de fibra, de hidratos de carbono y de lípidos. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la dieta baja en proteínas sustituida con alfa-cetoanálogos? Nos ofrece la disminución de las complicaciones del paciente con enfermedad renal crónica, sobre todo la disminución de la progresión de la enfermedad, disminución de toxinas urémicas, el aumento de la sensibilidad a la insulina, aumenta la sensibilidad a la eritropoyetina, que eso es muy importante, y sobre todo disminución del riesgo de enfermedad mineral ósea. La que sigue, por favor. Y vean aquí este estudio. Este es un estudio muy interesante que se hizo en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, que no tenían terapias de sustitución renal, en el cual le dieron alfa-cetoanálogos y dietas bajas en proteínas y observaron que disminuía la mortalidad de los pacientes. Eso es muy importante porque hay algunos pacientes que no van a tener acceso o que no, por ética o por situaciones, no van a tener la capacidad de iniciar una diálisis o una hemodiálisis, y podemos dar una dieta baja en proteína, bien controlado con alfa-cetoanálogos. La que sigue, por favor. Y es importante entender que una dieta baja en proteínas, ¿dónde beneficia al paciente? Lo beneficia a través de la disminución de la presión del glomérulo. Eso es muy importante porque si nosotros disminuimos la presión glomerular, el riñón va a funcionar mucho mejor. Entonces, la dieta baja en proteínas va a ocasionarnos, sobre todo, disminución de la presión glomerular y de la hiperfiltración, permitiendo así ralentizar la progresión de la enfermedad renal crónica. La que sigue, por favor. ¿Otra más? Y bueno, si nosotros vemos, existen artículos enormes y una gran cantidad muy interesantes y muy bonitos, sobre todo el doctor Kalantar, que es uno de mis favoritos investigadores, que nos mencionan acerca justamente de todos los beneficios. Al final del día, lo que te ayuda es a mejorar un control urémico y retrasar el inicio de diálisis, pero el restringir la proteína, si no se hace de manera correcta, puede llegar a alterar a los pacientes, desnutriéndolos y provocando mayor uremia. Por lo tanto, es importante nutrición especializada. La que sigue. Nosotros, yo vengo aquí a platicarles brevemente acerca de lo que es un alfa-cetoanálogo. Un alfa-cetoanálogo es un cetoácido, por no decir aminoácido, que no tiene grupo nitro. Al no tener grupo nitro, le sustituyen un grupo ceto. Y el grupo ceto que ven ahí tiene un enlace débil. El que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, este grupo ceto, vean aquí, este cetoácido captura el amonio en el hígado, el cual es el precursor de la urea. Lo captura, toma un grupo nitrogenado, se transforma a través de un proceso enzimático llamado transaminación en un aminoácido, produciendo o actuando y haciendo la formación de la síntesis de proteínas. La que sigue, por favor. De esta manera nosotros obtenemos que los alfa-cetoanálogos lo que hacen de alguna manera es reciclar los productos nitrogenados, por lo tanto provocando una disminución de urea y también aportando nutrición. La que sigue, por favor. Aquí nosotros, ustedes pueden observar esta cetolán. Cetolán es un producto que disminuye la polifarmacia en muchos sentidos, porque con un sobre al día nosotros podemos obtener una cantidad importante de alfa-cetoanálogo, el cual, además de ser una fácil administración, contiene citrato de calcio e inulina. Y esto nos puede apoyar justamente la nutrición del paciente, la disminución de la urea y sobre todo un apego mayor, y para el paciente con polifarmacia disminuir el número de tabletas. El alfa-cetoanálogo también hay presentación en tabletas, nada más que aquí la dosis mínima de un paciente para poderle aportar serían 6 tabletas diarias. Entonces sí es la diferencia, un sobre 6 tabletas, un sobre 6 tabletas, pues es una diferencia un poco mayor. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Ya se acabó? ¿Un minuto? ¿O ya? Bueno,
Nada más, entonces déjenme ver qué estudio ya les mostré ese estudio bien bonito, déjenme ver un poquito. Aquí, por ejemplo, no, la que sigue. Otra, aquí. Esta ya es casi, es la última. Digamos que lo importante entender es que las dietas bajas en proteínas con alfa-cetoanálogos que te ayudan muchísimo, sobre todo mejorando la tasa de filtración glomerular, te apoyan disminuyendo la urea, el nitrógeno de urea, y te apoyan disminuyendo también fósforo. Eso es muy importante. Y aumentamos el aporte de calcio y de bicarbonato sérico. La que sigue, por favor. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente a la doctora Saavedra, al doctor Carmona. Muchas gracias de parte del Departamento de Salud de la especialidad en nutrición geriátrica. Pues les damos de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo sus experiencias. Muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.